Hola, mi nombre es Ivette Sornosa y soy ingeniera en alimentos de SPOL. El día de hoy nos toca ver el camino de los alimentos. Continuemos con la parte 3. El segundo punto del recorrido que deben seguir los alimentos es el almacenamiento, en donde aprenderemos cuál es el correcto almacenamiento que deben seguir los alimentos, cuáles son los tipos de almacenamientos y cómo almacenar ciertos productos específicos. Bueno, hay almacenamiento congelado donde aquí se almacena rápidamente alimentos que deben estar congelados, es decir, a temperaturas menores a 0 grados Celsius. En el almacenamiento refrigerado, nosotros guardamos alimentos potencialmente peligrosos. La temperatura de un almacenamiento refrigerado oscila entre los 0 y 5 grados Celsius. Un almacenamiento seco normalmente van los granos, arroces, harinas y aquí guardamos alimentos secos y enlatados. Las temperaturas de este tipo de almacenamiento va de 10 a 21 grados Celsius con una humedad relativa del 50 al 60%. Otro de los conceptos importantes para poder almacenar y aprender de esto es saber lo que es el FIFO, que son siglas en inglés y es un método de rotación de inventario, que quiere decir lo primero que entra es lo primero que sale. Es decir, consumamos lo que vence primero, lo que se compra primero. Usar primero los alimentos que van a vencer enseguida. Además de fecha de caducidad. La fecha de caducidad es el periodo de tiempo recomendado donde los alimentos permanecen adecuados para su uso. Esta fecha de caducidad se hace después de hacer algunas pruebas en laboratorios. Como pautas generales podemos decir que es necesario poner etiquetas a los alimentos, marcar los alimentos apropiadamente, es decir, con el nombre del alimento y la fecha en la cual se debe vender, ingerir o desechar este alimento si ya ha llegado a dicha fecha. Hay que hacer rotación de los productos, es decir, almacenamos los productos según el método FIFO. Lo primero que entra es lo primero que sale. Además, es necesario establecer una programación de agotamiento de productos almacenados. Si el alimento no se ha vendido o consumido antes de la fecha determinada, que es la fecha de caducidad, hay que desechar, limpiar, desinfectar dicho recipiente. Además, se deben desechar todos los alimentos caducados. Los alimentos preparados potencialmente peligrosos, ya que pasaron su fecha de caducidad, es decir, 7 días a 5 grados, se deben desechar. No porque vemos que el producto aparentemente está en buen estado y su fecha de caducidad ya llegó al tope, no los vamos a ingerir. Lo más recomendable y lo que se debe hacer es desechar ese producto. Transferir los alimentos de un recipiente a otro. Si se abrió el alimento en su empaque original, se debe transferir a un recipiente limpio, seco, sano y tapado con una nueva etiqueta. Es decir, ponemos la fecha del empaque original. Además, debemos alejar los alimentos de la zona de temperatura de peligro. Almacenar los alimentos apenas se reciban e inspeccionen. Además, solo sacar la cantidad que se va a utilizar para que no caigan en esta zona de peligro. Esta zona de peligro son las temperaturas ambientes, es decir, temperaturas que pueden ir entre los 10 grados hasta los 60 grados, que son las temperaturas óptimas e idóneas para la multiplicación de microorganismos. Revisar las temperaturas de los alimentos almacenados. Las temperaturas se deben revisar al inicio del día, tanto del alimento como de las áreas de almacenamiento. Almacenar los alimentos en áreas designadas. No podemos almacenar los productos de consumo para el humano junto con los productos de limpieza. No se deben tampoco almacenar los alimentos en baños, en vestuarios, en armarios, en cuartos de horno, cerca de tuberías, donde pueda haber agua, se puedan humedecer, mojar e incluso dañar. Además, es necesario mantener las áreas de almacenamiento limpias y secas. Debemos limpiar con frecuencia los pisos, paredes y estantes de los refrigeradores, congeladores y almacenamientos de productos secos y los gabinetes en caliente.
El almacenamiento refrigerado, bueno, es necesario programar el refrigerador a una temperatura correcta. De 0 a 5 grados es lo más ideal. Colocar un termómetro colgante en la parte más caliente del refrigerador. No necesariamente hay que verificar la temperatura del lado de donde sale el aire frío de nuestro refrigerador. Debemos revisar con frecuencia la temperatura de los alimentos. No llenar el refrigerador demasiado, ya que la carga va a hacer que la temperatura no sea la ideal. Nunca debemos guardar los alimentos calientes en el refrigerador. Además, debemos mantener cerradas las puertas del refrigerador en la medida que sea posible. Almacenar los alimentos crudos de los cocinados en recipientes separados y herméticamente cerrados para evitar contaminación cruzada. Y debemos envolver correctamente los alimentos o taparlos en envases herméticos, como ya lo dije antes. Un almacenamiento refrigerado es necesario aprender el correcto orden y dónde deben guardarse los alimentos en nuestra refrigeradora. Como vemos en esta imagen, tenemos áreas para frutas, verduras, carnes, productos que ya se encuentran cocinados, el área del congelador, productos listos para su consumo y los productos que estén crudos es necesario colocarlos en la parte de abajo y no sobre los alimentos que estén listos para el consumo. El almacenamiento congelado. La congelación no elimina a las bacterias, eso debemos tenerlo muy claro, pero lo que sí hace es que retarda su actividad. Debemos mantener los congeladores a una temperatura adecuada. Nunca debemos tener los alimentos al ambiente cuando estos necesiten congelación. Al congelar los alimentos preparados es necesario etiquetarlos para saber qué alimento es. No debemos llenar el congelador demasiado, así como la refrigeradora, ya que no va a llegar a la temperatura ideal, y debemos descongelar regularmente el congelador para evitar escarcha y que congele mejor. Aquí tenemos imágenes de un almacenamiento congelado, donde tenemos los productos rotulados con nombre y en empaques con tapa, es decir, herméticamente cerrados. Todos los empaques deben estar completamente tapados, con nombre y con fecha. Un almacenamiento en seco. Aquí podemos almacenar granos, arroces, harinas, latas, envases de vidrio que no necesiten refrigeración. Aquí es necesario mantener los alimentos frescos y secos, es decir, de 10 a 21 grados. Asegurarse de que los almacenes estén bien ventilados, que no guarden humedad. Almacenar los alimentos secos lejos de las paredes y pisos, es decir, al menos a 15 centímetros de distancia. Se recomienda usar pallets para evitar que los alimentos estén en contacto con el piso. Evitar que los alimentos reciban el sol y mantener la zona limpia, eso es muy importante. Ahora el almacenamiento de algunos alimentos específicos. Por ejemplo, las carnes, aves y pescados, lo idóneo es mantenerlo a una temperatura menor a 5 grados Celsius. Las carnes, es necesario envolver la carne en un material impermeable al aire, a la humedad y ponerla en un recipiente limpio y sanitizado. Las aves, hay que guardar las aves empacadas en hielo en recipientes con autodrenaje. No sé si hemos visto normalmente en los centros comerciales, en los hipermarkets, hemos visto los pollos que vienen con una lámina acolchonadita donde va a absorber todo el líquido que pueda drenar del mismo alimento. Esto de aquí es importante para evitar que los líquidos empiecen a drenarse y a mezclarse con el resto de alimentos. Hay que guardar este tipo de aves congeladas en recipientes sellados, cambiar el hielo con frecuencia, limpiar y sanitizar el recipiente regularmente. Los pescados hay que guardar también a temperaturas menores a 5 grados, empacados con hielo en recipientes con autodrenaje. Además hay que mantener los filetes en su empaque original o envueltos en materiales a prueba de humedad. Huevos y productos derivados o los ovoproductos. Lo ideal es mantenerlo a una temperatura menor a 7 grados Celsius y hay que mantenerlos refrigerados hasta el momento en que se vayan a usar. Debemos usar todos los huevos dentro de
4 o 5 semanas de la fecha en que se elaboraron, la fecha en que está en el empaque. Para los mariscos, si están vivos, lo recomendable es tenerlos refrigerados también y almacenar los mariscos en su empaque original. La mayoría, cuando los alimentos ya están listos para el consumo o para cocinarlos nada más que no se encuentren vivos estos mariscos, vienen congelados. Entonces hay que mantenerlos a temperaturas menores a los 0 grados Celsius. Los productos lácteos hay que mantenerlos a temperaturas menores a 5 grados y usar el método de rotación FIFO, que es lo primero que entra y es lo primero que sale. Desechar los productos vencidos y caducados. Bueno, y para finalizar este capítulo que hemos visto hoy, que es el almacenamiento de los alimentos, recordemos que es uno de los peldaños que deben seguir los alimentos a lo largo de su camino desde la recepción hasta el servicio del mismo. Es importante saber que el almacenamiento de los alimentos varía tanto en seco, refrigerado y congelado, que va de el almacenamiento en seco que va de los 10 a los 21 grados Celsius, el refrigerado de 0 a 5 grados Celsius y el congelado menor a 0 grados Celsius. Hay alimentos que pueden variar según su almacenamiento y según las necesidades que tengamos los consumidores. También aprendimos hoy lo que es FIFO, que es un método de almacenamiento, que es lo primero que entra, es lo primero que sale. También aprendimos lo que es fecha de caducidad, que es la fecha tope en la que podemos consumir un alimento. Después de esto es necesario y muy recomendable eliminar los alimentos. Los almacenamientos, los diferentes métodos de almacenamiento y dónde se los guardan, es necesario no cargarlos tanto, por ejemplo, no llenar tanto la refrigeradora o el congelador para que mantenga su temperatura. No debe ser un lugar húmedo para el caso del almacenamiento en seco y no debemos consumir alimentos caducados. Son cosas muy importantes que debemos aprender de este capítulo.